El caudal que vamos a utilizar es el de metros cúbicos día. Bueno, es lo 6.000. mismo, sea el Pasamos 71.31 a o el metros cúbicos. 661, 6161 es el caudal, sino que este está en litros por segundo y el otro está en metros cúbicos Metros cúbicos día. por día. Listo, continuemos. En la siguiente son los cálculos de caudal máximo horario para que miraran que también se puede utilizar ese caudal. Bueno, pero no lo vamos a usar, entonces Y es pasemos a solo lo para siguiente. mostrar. Bueno, la primera ecuación es el constante de primer orden, que es KT igual a 1,104, que es una constante, entre paréntesis 1,06 elevado a la temperatura de del dato, que es 15 grados centígrados, menos 20, que es una constante. Y eso nos da 0,825 de menos 1, que es la unidad. Y recuerden que esto ya lo acabamos de explicar con el ejercicio que hizo Line de corrección por temperatura. Entonces, aquí la constante es 1,104 y le están corrigiendo la temperatura a la temperatura del ejercicio, que según aquí lo que plantea Luisa, pues es 15 grados. Entonces se hace una corrección, ¿por qué? Pues obviamente porque los microorganismos, a la medida que la temperatura es inferior a 20, pues van a trabajar con una tasa más lenta, o van a trabajar más lentamente. La Continúo. concentración de DBO 5 al entrar, la que calculamos, es de 254 gramos en metros cúbicos. El tiempo de retención establecido por el RAS es de 5 días. Este me Siguiente. imagino que es un dato del problema que Sí, de los escogieron. datos. Gramos sobre metro cúbico. Recuerde que DBO se puede dar en miligramos sobre litro o gramos sobre metro cúbico. Y este tiempo de retención, pues Establecido también por el RAS. es del RAS. El cálculo de la concentración del efluente, entonces colocamos la concentración que calculamos, 254 gramos sobre metros cúbicos, por Euler, la constante que hallamos anteriormente, 0,825 de tiempo de retención que nos dice el RAS. Eso nos da 4,11 miligramos sobre litros. Perdón, una pregunta. Señora. ¿Me podrías explicar el C raya al piso? Ahí eso, ¿qué es lo que quiere decir? Es la unidad que se maneja. Eso quiere decir concentración del efluente. ¿Y se escribe así C raya al piso? Sí, señora. Ok, gracias. Así es la ecuación. Bueno, aquí, bueno, si ese es, entonces debería ser, bueno, C inicial o C de la entrada. 254 que fue el dato que inicialmente había. SDO es la concentración y nos da en C. Quedaría la unidad para que no se confundan en la siguiente, que es la eficiencia de la humedad superficial. Estamos diseñando un humedal de flujo superficial en donde CO colocamos la concentración de los datos, 254 gramos sobre metros cúbicos, y lo que nos dio en el anterior ecuación, la concentración del efluente, menos 4,11 sobre la concentración del efluente, para que nos den porcentaje lo multiplicamos por 100. Eso nos dio 98,4%. La porosidad del medio filtrante
colocamos 0,4 estimado según el RAS, que es donde es los espacios del medio filtrante en el humedal. Son los espacios que forman la grava. La profundidad efectiva estimamos un 0,6 metros, que creo que es una constante, ingeniero, no me quedó claro. Esa es la profundidad. El También RAS, es una constante. profundidad, pues es profundidad. Efectiva. Es como qué tan profundo queremos construir nosotros nuestro humedal. Anteriormente, por allá tú has dado unos valores recomendados, que puede ser de 0,5 a 1 metro. Normalmente está bien 0,6. Ya con la siguiente gráfica les puedo explicar por qué se escoge ese 0,6. La porosidad del 40% de 0,4 es que en el fondo van a haber unas gravas, que esas gravas son donde es el espacio donde se van a desarrollar los microorganismos que van a hacer el tratamiento. Entonces, esas gravas pues no llenan totalmente los huecos, dejan unos espacios y ese espacio o esa porosidad se considera como el 40%. Ahí es donde va a estar el agua, porque en el resto pues son piedras, que no va a haber agua ahí, eso va a estar relleno. Bueno, en el siguiente gráfico encontramos la entrada del efluente, el medio filtrante, que es la grava en diferentes diámetros, la Perdón, capa ¿me puedes impermeable, devolver un que es momento? donde va la geomembrana. Ya, muchas gracias. Muchas de nada. También vamos a calcular el ancho y el largo más adelante del humedal. Y lo que el ingeniero iba a explicar en este ejemplo, o seguimos. Bueno, mire, aquí aprovechando la gráfica, esos 60 centímetros o el metro que escojamos de profundidad depende principalmente de las plantas que sembremos. Estas maticas que están acá sembradas arriba. ¿Por qué depende de esas plantas? Porque esas plantas van a generar unas raíces. Esas raíces son las que le van a llevar oxígeno a los microorganismos acá en la parte de abajo. Y ese oxígeno con los microorganismos y con el agua residual, pues es la que va a generar el tratamiento. Entonces, dependiendo de la planta que yo vaya a sembrar, porque esto es construido artificialmente, por eso se llaman humedales artificiales, pues yo voy a sembrar unas plantas. Preferiblemente se escogen unas plantas que tengan unos tallos largos, perdón, no unos tallos, unas raíces largas, que profundicen en el terreno. Entonces esas raíces largas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a llevar oxígeno al fondo, donde está pues el agua, donde están los microorganismos, donde está la grava gruesa, ahí al comienzo y abajo una grava fina. Pero esos espacios es por donde va a fluir el agua. Mire que aquí está azul clarito, es el agua que fluye y sale por aquí por el fondo del humedal. Al fluir esa agua, pues los microorganismos, gracias al oxígeno que están aportando las plantas, pues degradan la materia orgánica. ¿Qué producen en esa degradación? Pues producen nutrientes, que esos nutrientes son los mismos que recoge la planta para su desarrollo. Entonces ahí hay como una simbiosis, se llama, que los microorganismos están produciendo unos elementos que son aprovechados por la planta y la planta produce unos elementos, en este caso oxígeno, que es aprovechado por los microorganismos para su proceso o para su supervivencia. Entonces, esa es la función de los humedales. Por eso las plantas son tan importantes, por eso se requieren unas plantas especiales. No es cualquier planta porque todas las plantas no tienen esas raíces tan profundas. Entonces, hay unas especies como papiro, como Phragmites communis y otras especies que son específicas para el desarrollo de estas
de esta técnica o de estos microorganismos y el desarrollo de esta actividad. Sí, como decía en el video, les explicaba las macrofitas, debemos escoger las enraizadas porque las flotantes no nos van a cumplir la misma función. Siguiente. Compañera, qué pena. La profundidad puede variar entre qué valores. Está en el primero en el RAS, en la primera diapositiva. Puede variar entre 0,30 a 0,60 centímetros. Continúa, compañero. Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, compañera, la escuchamos. Vale, gracias. Bueno, aquí ya vamos a hallar el área superficial donde calculamos el caudal por el logaritmo de la concentración del adebeo al entrar, esta sobre C, que es la concentración del efluente, y todo esto es sobre la constante de primer orden por profundidad por la porosidad del medio filtrante. Aquí nos dio 128.324,48. Si desean pueden ir calculando para que nos vayan verificando que los datos estén correctos. El 4,11 es lo que nos dio en la anterior ecuación. Me da 128.320,2. Da igual. ¿Así está bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, fíjense este valor, 128.000 metros cuadrados. Esos son 12 hectáreas. Eso es muchísima el área. Ese es el problema de los humedales, que requieren muchísima área para tratar grandes volúmenes. Está diferente porque lo calculamos en Excel. Sí, señora, no hay ningún problema. Relajada. Bueno, tenemos la pendiente del lecho. Este es un constante también, es de 0,80%. Tenemos la conductividad hidráulica, que igualmente es una constante, que es 3.000. Ya para realizar la sección transversal en metros cuadrados, tomamos el caudal sobre la conductividad hidráulica por la pendiente del lecho, donde nos da 256,71 metros cuadrados.
¿Qué opinan, compañeras? Y compañero, perdón, que ya lo estamos excluyendo al pobre Jonathan. Pues Jonathan Sí, no señor, me da está, igual. no lo veo. ¿Qué pasó con Jonathan? No, sacó la maleta el muchacho. ¿Sí está bien o no está bien? ¿Qué dicen? Sí, señor. Sí, señor. Pues a mí no me da. Yo no sé de dónde sacan ustedes valores. 6.000 sobre 3.000 no me da Me 200. da Pero Inge, es que creo que ellos, 2,567. Por el 0.80. o sea, colocando el por ciento da ese valor, pero si Sí. quita el por ciento, pues cambia. No sé si eso sea así la operación. Ah, entonces sí. Vamos a escribir acá. De pronto sí. Entonces Como es porcentaje, esto entonces es nos falta escribir por 100. 0,008. Sí. O sea, bueno, así sí de pronto ya funciona. 256 metros cuadrados es el área transversal, que es por donde va a fluir el agua. Ya ahorita de pronto en una gráfica lo miramos. Esta pendiente del lecho es la del fondo del humedal. Hay que darle una pendiente para que el agua fluya. O si no le damos pendiente, pues el agua se va a embolsar. Bueno, ahora vamos a calcular el ancho del humedal, que es la sección transversal sobre la profundidad. Igualmente, el cálculo de la longitud lateral del humedal, que es el, que es la sección transversal sobre el ancho del humedal. Esta área creo que había cambiado. Sí, 128.320,2. Me da 299,991, 92 por aproximado. Me da igual. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Tenemos que nos da un humedal de 400 metros de ancho y 200 metros de largo. Está muy extraño estos valores. Entonces va a ser una cosa así, ancha, de 60 centímetros de alto. Entonces va a tener 427, 0,6. Y hacia el fondo va a tener 299 metros. 300. La pendiente del 8% es esta que tiene acá el fondo. Esta del 0,8%. Es la pendiente para que el agua que ingresa por este sector, el agua vamos a tener acá un tubo que va a estar alimentando el humedal por toda la parte, por todo el ancho. Y aquí al final va a haber un tubo también
que va a recoger el agua en toda la. Entonces el agua ingresa y se va a ir por el fondo, hasta que llegue acá. hasta que salga. Encima de ellos pues están las gravas, las gravas. Todo esto está lleno de gravas, todo el humedal. Por eso se necesita un volumen tan grande, porque solo el 40 o el 50%, lo que ha dado la porosidad, es espacio donde se van a desarrollar los microorganismos. El resto son piedras. Aquí encima de esto va a estar sembradas las maticas, que son las que van a estar haciendo el tratamiento. Entonces ya sabemos pues, la gran mayoría de los parámetros. Pues aquí está lo que les acabé de comentar. Continúa, Luisa. Bueno, como decía el ingeniero, aquí tenemos el ancho del humedal, también la profundidad, que serían los 0,6, la pendiente, y como decía el ingeniero, van las gravas, debe ir un tubo que alite el humedal, igualmente uno que sea donde se realice la salida a los 5 días. Siguiente, ingeniero. Bueno, tenemos el cálculo de la carga superficial o carga hidráulica. Esta es el caudal sobre el área superficial. Acá cambió el valor también. Daría 0,048. Aproximado da lo mismo, ¿no? Aproximándolo igual nos daría lo mismo, 0,05. Tenemos el cálculo de tiempo de retención, que es la longitud lateral del humedal, el ancho, por la porosidad, por la profundidad, por la porosidad, todo sobre el caudal. Y esto nos daría un tiempo de 5 días, que es lo que se estima según el RAS. Perdón, una pregunta. Ese 5 sale de esa división, ¿sí? Sí, señora. Ay, a mí no me da. ¿Cuánto le da a María? ¿Se deja ese 0,4 o se reemplaza por el de arriba? No, ese es 0,4 porque esa es la porosidad. Me da 3,83. Unidad 4,99. Uy, Virgen Santísima, ¿cómo es posible? Se aproxima a 5, ¿no? Después del 9, ¿qué otro número hay? 8. 8. Sí, eso da 5 días.
Pues si viera eso, porque si ya está dando 3, pues no sé, no sabemos quién tiene la razón. A mí me Ya da estoy igual que la revisando, profe, compañera. estoy No, revisando. ese está bien, dije 4,99, 4,998. Y se debe aproximar pues a 5 días. María, ¿qué Sí, pasó? tenía un número mal, tenía un número mal. Ah, bueno, no pasa nada. Listo, por último. Bueno, hallamos el área de las plantas, que es que siempre va a ser de 0,65, esta también es una constante. Y hallamos las macrofitas, que son el área superficial por el área de las plantas. Nos da que deberíamos sembrar 197.422 macrofitas. Bueno, esas macrofitas son aquellas que pueden vivir en terrenos inundados. Es por eso que se utilizan para los humedales. Es importante, bueno, no es importante, pero por lo regular cuando se hace un humedal se siembra un tipo de planta que se pueda también dar algún otro uso. Por ejemplo, el junco, que se utiliza para hacer bolsos, se utiliza, o sea, la idea es sacarle provecho también a las plantas, no solamente para el humedal, sino para algún otro beneficio. Bueno, aquí vamos a corregir que esto es 20.2, 22.2, yo no me acuerdo. Sí, ahí cambia. Este punto 65 es la cantidad de matas que hay por metro cuadrado. Entonces, por eso da 197.000 plantas. Eso es una cantidad increíble de matas. Pues yo no sé cuánto de con esta corrección. 197.415,6. Redondemos a 416 porque no vamos a tener un pedacito de planta. Pero 197.000 plantas, ojalá que pudiéramos poner a producir todo un montón de plantas, porque si no, pues eso es una pérdida de tiempo, de dinero, bueno. Porque 197.000 plantas, póngale que una planta valga 1.000 pesos. Malo que valga una planta. Estamos hablando de 197 millones de pesos que solo van a vender las plantas, sin tener en cuenta pues la construcción del humedal. Si nosotros pudiéramos, como dice Luisa, aprovechar esas plantas para para fabricación de bolsos, para sacar proteína, porque es que también esas plantas pueden ser para sacar algún producto que sirva para proteína para animales, o sea, qué sé yo, sembrar un pasto elefante, un pasto, cualquiera de esos pastos de corte que sirva para alimentar ganado, cosas de eso. Deberíamos aprovechar eso. Esa es la función de esos los humedales, porque la ventaja del humedal es que retiene nutrientes. Nosotros escogimos los humedales como tratamiento terciario, más que para remover DBO, porque ya aquí no debería llegar DBO, sino principalmente es para remover nitrógeno y fósforo, porque eso es lo que están llevando las plantas. Las plantas a través de la raíz llevan ese nitrógeno y ese fósforo y lo utilizan o lo acumulan dentro de, no, más bien lo incorporan dentro del desarrollo de la planta para su crecimiento. Entonces, dado que estamos aprovechando y retirando ese nitrógeno y ese fósforo del agua y lo estamos incorporando en la planta, pues deberíamos aprovechar esa planta para eso. Entonces, el ideal es que tengamos unas plantas, unas macrófitas que llaman acá, unas plantas que tengan algún uso, algún provecho. Simplemente sembrarlas por sembrarlas, pues no, eso va a generar un problema posteriormente. Entonces, esa, digamos, es una recomendación. Bueno, niñas, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, niñas. Gracias, ingeniero. Profe, yo tengo una duda, pero no para ellas. No, de esto. ¿Ahora cuál es? ¿Cuándo voy a publicar los videos? No, esa ya la hice. No sé si esa